Buenas a todos. Vamos a comenzar a desarrollar el tema número 1, el acero. Aquí hablaremos de su definición, su evolución histórica, los primeros usos del hierro y del acero, así como la fabricación del acero. El acero es el material estructural más usado para la construcción de estructuras en el mundo. Es fundamentalmente una aleación de hierro más carbono, donde el hierro tiene un mínimo 98% y el carbono alrededor de 1% y otras pequeñas cantidades de minerales. Como hemos visto, el acero es producto de una combinación del hierro más el carbono, produciendo estos dos una aleación y convirtiéndose la unión de ellos dos en acero. Estos minerales tienen como objeto darle mejora al acero. Como tales está el magnesio, que se utiliza para mejorar su resistencia. El fósforo, azufre, silicio y vanadio para mejorar su soldabilidad y resistencia a la intemperie. Evolución histórica. La construcción de acero surgió a partir del siglo XVIII, en el cual se produce un vertiginoso desarrollo de este material. Como podemos ver, tenemos aquí la estación St. Pancras de Londres, en Inglaterra, en 1864, y el interior de la estación de Pensilvania, en Estados Unidos, donde podemos decir que el acero se comenzó a utilizar como un elemento estructural en obras de arquitectura, para la construcción de estaciones ferroviarias y salones de exposiciones. Todo esto para cubrir grandes espacios. Es una de las ventajas que tiene el acero, es que cubre grandes espacios y grandes alturas, debido al comportamiento estructural que posee el mismo. El desarrollo de la construcción con el acero de edificios de altura surge a fines del siglo XVIII y principios del XIX, donde la estructura se rellena con obra de mampostería. Aquí tenemos dos grandes ejemplos de estructuras de acero. El edificio de Guggenheim, Stanton de Louis, Estados Unidos, en 1894-1996. Está el edificio Manhattan de Chicago, Estados Unidos, 1894. Estas son las muestras de los grandes edificios que se iniciaron a construir con el acero. El desarrollo posterior de los conceptos conduce a novedosos planteos de esqueleto y cerramiento exterior metálico con una notable evolución. Se da paso luego al contact wall, crecimiento liviano, transparente y continuo, colgado por delante de la estructura resistente. ¿Qué quiere decir aquí? El acero fue evolucionando poco a poco. Primero eran unas estructuras de unos esqueletos metálicos para cubrir grandes luces, pero después fue evolucionando en las construcciones de edificios y rellenándose con mampostería. Luego se fueron creando cerramientos livianos y transparentes, como se puede mostrar en la torre de Sheraton de Nueva York de 1958, donde está un edificio de gran altura con un cerramiento de vidrio. El acero ha evolucionado cada día más. Es uno de los elementos más utilizados a nivel mundial para cubrir grandes alturas de edificios. Tenemos aquí los primeros usos del hierro y del acero.
El hierro es un elemento químico, natural y metálico de gran resistencia mecánica, conocido en la tabla periódica Fe. Aquí podemos mostrar quién es el hierro, la evolución que ha tenido antes de Cristo, la era primitiva, y las chatarras de hierro. 3000 años antes de Cristo se emplea ya utensilios tales como herramientas y adornos hechos de hierro en los antiguos Egipto. Se encontraban dagas, brazaletes en las piedras de Keopos, con más de 5000 años de antigüedad. Para 1000 años antes de Cristo inició de la edad del hierro, primeros indios en su fabricación. Primero se cree en un incendio forestal en el monte del aire de la antigua Troya, actualmente Turquía. Fundió depósitos ferrosos produciendo hierro. Ese fue el primer descubrimiento del hierro en grandes cantidades. Otros creen que se comenzó a emplear a partir de fragmentos de meteoritos donde el hierro aparece en la aleación Faunic. Luego, 490 años antes de Cristo, en la batalla del Maratón de Grecia, los atenienses vencen sus armas de hierro a los persas, que aún emplean el bronce, con un balance de 6.400 contra 192 muertos. En estas eras se utilizaba mucho el hierro, sobre todo en las batallas, de sus armaduras, de sus armamentos. Luego fuimos evolucionando y creando el acero, donde esta es una aleación de hierro 99% y carbono de 1% y de otros elementos de la alta resistencia mecánica. 1000 años antes de Cristo, se cree que el primer acero se fabricó por accidente al calentar hierro con carbón vegetal, siendo este último absorbido por la paca exterior del hierro, que al ser martillado produjo una capa endurecida de acero. De esta forma se llevó a cabo la fabricación de armas, tales como las espadas de Toledo y Damasco. En 1779 se construye el puente Fort Walkley, de 30 metros de claro, sobre el río Severn de Inglaterra. Se dice que este puente cambia la historia de la evolución industrial a introducir el hierro como material estructural. Hierro 4 veces más resistente que la piedra y 30 veces más que la madera. En 1819 se fabrican los primeros ángulos laminados de hierro en los Estados Unidos. En 1840, el hierro dulce más maleable comienza a desplazar al hierro fundido en láminas de perfil. En 1848, William Kelly fabrica acero con el proceso de PEME en los Estados Unidos. En esta serie de años se ve cómo ha evolucionado el acero, evolucionando día a día y mejorando cada día sus propiedades. Uno de los que fabricó el acero fue William Kelly, mediante el proceso de Bessemer. En 1855, Henry Bessemer consigue una patente inglesa para la fabricación de acero en grandes cantidades. Kelly Bessemer observa que un horno de aire a través del hierro fundido quema las impurezas del metal, pero también eliminaba el carbono y magnesio. 1870. Con el proceso de Bessemer se fabrican grandes cantidades del acero al bajo carbono. En 1884 se terminan las primeras vigas y estándar en acero en Estados Unidos. La primera estructura reticular es montada. El edificio de Home Company de Chicago. 1884. William del Barón James diseña el primer rascacielos, 10 niveles con columnas de acero recubiertos de ladrillo. Las vigas de los 6 primeros pisos inferiores se fabrican en hierro forjado, mientras que las de los pisos restantes se fabrican en acero. En 1889 se construye la Torre Eiffel de París con 300 metros de altura, en hierro forjado. Comienza el uso de elevadores para pasajeros operando mecánicamente. Si podemos observar, Henry consigue la patente, pero con el nombre de Bessemer. Lo que pasa es que Bessemer fue el primero en que descubrió cómo producir acero, pero este nunca hizo registro. Sin embargo, Henry sí hizo registro
y se dio la patente a él con el nombre de Bessemer. Fabricación del acero. La materia prima para la fabricación del acero es el mineral de hierro, coque y caliza. Este mineral de hierro se utiliza con chatatas. Todo aquel material de hierro que es desperdiciado como automóviles y otros elementos de hierro se utiliza donde este es fundido por la unión de coque y caliza. El mineral de hierro tiene su color rojizo debido al óxido de hierro. El coque es el producto de la combustión del carbón mineral grafito. Es ligero, gris y lustroso. Para convertir el coque en carbón mineral se emplea el baterizo de hierro, donde el carbón se coloca eliminándose el gas y el alquitrán. Después enfriando, secado y cribado para enviarlo a los altos hornos. Como podemos ver aquí, tenemos un alto horno. Tenemos los tres minerales, hierro, coque y caliza, donde este va en una carga de multinivela hasta llegar a un tragante. Aquí se agrega todos los minerales, ¿verdad? El primer producto de la fusión de hierro y coque se conoce como arrate, al cual se obtiene aproximadamente a 1600 grados centígrados. Como podemos ver, el alto horno está constituido por unas toberas, un vientre, que va variando la temperatura. Cuando ya le está en 1600 grados, ya empieza a cambiar. Empieza a fundir el hierro junto con el carbón para producir el primer material que es a radio. Una vez que el alto horno, los tres componentes se funden a 1600 grados, se aviva el fuego y quema el coque, produciendo monóxido de carbón, la cual produce más calor y extrae el oxígeno de mineral de hierro, dejándolo puro. La alta temperatura funde también la caliza, siendo menos densa, flotando el crisol combinándose con la impureza sólida del mineral, formando la escoria, la misma que se extrae 10 minutos antes de cada colado. ¿Qué quiere decir? Cuando ya este material ha sido fundido, él tiende a separarse. Cada vez que se saca el arrabio, se tiene que sacar 10 minutos antes la escoria. Esa escoria también es utilizada para producir otros elementos, pero no son estructurales. Este arrabio está a cierta temperatura y mediante este arrabio se lleva a moldes para construir perfiles, los que nosotros conocemos como perfiles laminados. Una vez culminado este tema, quedamos con pendiente las siguientes temarios. Por lo tanto, vamos a realizar la primera actividad, donde van a investigar las ventajas y desventajas del acero. Clasificación del acero según su composición química, según sea el porcentaje del carbono y según su uso. Tipos de hornos que se pueden utilizar aparte de los hornos altos. Una vez que tenga todo esto investigado, va a crear un mapa mixto sobre el tema a investigar y subir el mapa en formato JPG en el foro para discutir el mismo y dar los aportes necesarios. Aquí les presento una referencia. Está Colina Llanet, que es el Manual de Cálculo de Estructuras de Acero. Es un trabajo de ascenso presentado por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Se lo podemos facilitar. Está Fratelli y Graciela, un libro de diseño de estructuras metálicas de los estados límites. Está McCormack, 2002, diseño de estructuras de acero de los estados límites. Segui Williams, diseño de estructuras de acero. Con estas referencias se pueden apoyar para investigar y poder realizar su primera actividad. Muchas gracias. Nos veremos en el próximo